el principio de esta charla hablábamos sobre qué hacer con los dólares y qué se le recomienda, entre comillas, a un pequeño ahorrista. Y pensando en este dólar estable, conviene, por supuesto, invertirlo, ponerlo en movimiento, ponerlo a trabajar. ¿Cuáles son las herramientas convenientes para ese pequeño ahorrista? Para mí hay tres grupos grandes de lo que podrías invertir, con resultados totalmente diversos, porque algunos son renta fija y otros son renta variable. Básicamente el 70-60% te diría del blanqueo fue a obligaciones negociables, ON. Obligaciones negociables de compañías energéticas por lo general, basadas en esta nueva matriz, que rendían, en algún momento llegó a rendir 20% en dólares. Claro. Ahora empieza a bajar y tenés rendimientos del 6, del 5, pero tomado contra una referencia de un bono del Tesoro de Estados Unidos, todavía sigue siendo alto. Ahora, midan el riesgo, porque el riesgo de tener dólares en una caja de seguridad es que se devalúan en función de la inflación de los Estados Unidos. Pero el riesgo de tenerlos en un activo es que el activo tiene que pagar, sobre todo una obligación negociable donde vos sos acreedor de esa compañía. Sí. El otro gran abanico son los bonos y el pago de la deuda soberana. Estos bonos que veníamos hablando cuando yo estaba del otro lado, cuando vos estabas y cuando discutíamos y hablábamos con una paridad de $25 cada 100. Hoy valen 70 o 75. Entonces, claro, quien nos escucha y siguió muy de cerca las charlas que tuvimos acá en Finanzar, hoy si siguió los consejos que teníamos, está con un mercado totalmente alcista y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Claro. Porque la frase del mercado es los árboles no crecen hasta el cielo, Martín. Justamente, ¿dónde está el techo? Por lo menos de los bonos soberanos. Ese es el gran kit de la cuestión. Para vos tener una idea de cuál es el techo de un bono soberano, vos sabés que te pagó $4 ya, en realidad 2 pagos de amortización, paga 100, ya te devolví una parte, vale 75, lo que te va a devolver estos 92, porque no son 100, y vas a tener que esperar 5 años. Eso es lo que se llama TIR, tasa interna de retorno. Eso es lo que te va a devolver. Y hay una cuestión que a muchos inversores les cuesta pensar en la bimonetariedad. ¿Por qué? Porque muchos te dicen, gané una fortuna en pesos. ¿Y en dólares? Ah, bueno, no, esa cuenta no la hice. O al revés, gané en dólares, sí, claro, pero en pesos vengo perdiendo. Sí, pero tenés más dólares. Claro. Entonces, hay una bimonetariedad que tenés que tenerla en claro. Si vos compraste un bono BOP real a 900, pero el dólar valía 1400, bueno, hoy lo compraste a 900 igual. Claro, no tenés ese margen de ganancia. Pero el BOP real te va a pagar en el 2025, el 2027, y vos no sabés cuánto puede valer el dólar en ese momento. Entonces vos vas a una renta fija, en el caso de estos bonos que sabés cuánto te van a pagar, y en el caso del ON también. Y el otro gran rubro que tenés para poder diversificar, ya te vas a un escenario internacional, que son los CDRs. Claro. Entrar con dólares a comprar CDRs. ¿Cuál es el problema que tenés? Un CDR está evaluado según el contado con liquidación. Entonces, más allá de la distorsión que pueda tener el activo a nivel internacional, sea hacia arriba o hacia abajo, tenés un componente dólar que afecta también al precio de compra de ese CDR. En ese caso, el riesgo está en el componente dólar y no en la acción en sí, porque la tendencia de riesgo es baja en acciones de CDRs. Depende. Okay. ¿Por qué? Vamos a pensar que compraste Alibaba. Sí. Una empresa china, sí, de e-commerce gigantesca a nivel mundial. Bueno, ¿qué pasa con Alibaba? ¿Puede vender a Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Donald Trump? ¿Va a proteger de todo lo que ingrese de China? Entonces, si una empresa vendía el 60% a los Estados Unidos, una empresa china, hoy te va a cambiar ese balance cuando termine y sepas cuánto es que le va a cobrar de aranceles. Seguro. Y si es competitivo o no. Por eso digo, si yo tomo Tesla y Elon Musk tiene un muy mal desempeño en la función
pública como asesor de Donald Trump, seguramente va a repercutir sobre sus compañías. El problema de las figuras públicas es ese, repercute sobre sus empresas. Está claro, está claro. De hecho, Tesla, con la incorporación de Elon Musk a la campaña, o entre comillas a la campaña, puso $119 millones para la campaña de Donald Trump y recuperó $12.000 millones con el precio de la capitalización de la acción. Entonces hay una dualidad en eso. Sí, hay diferentes efectos y probablemente si nos da el tiempo nos metamos en Trump, Milei y demás, pero me gustaría que sigamos por el Merval y también por ese puntaje máximo conseguido al menos en los últimos 6 años. ¿Por qué se llega a ese pico, al menos de este último lustro y un poquitito más? Te lo voy a explicar muy, muy sencillo. El Merval venía con un raíz alcista. Esto lo dice Mauricio Macri, prácticamente como que en el 2019 la gente no confió en un segundo mandato. Esto hizo que volvieran algunas políticas de intervención en las mismas compañías cotizantes, el artículo 20, y el Merval empezó a plantear que con un cambio de color político las empresas no iban a valer lo mismo, o porque aparecían impuestos a las grandes fortunas, o impuestos a las empresas, o más impuestos para equiparar la justicia social, y ahí podemos debatir eternamente si esos impuestos iban o no iban a equiparar, pero el objetivo de un impuesto básicamente es ese. Y nosotros tenemos una suba del índice Merval en el último año, en pesos, en lo que va del año. Sí. Estamos hablando que ni siquiera es un año. Sí. Del 130%. Es abismal. Pero pará, ¿por qué es peor, Martín? Porque si yo te digo, te presto a una tasa del 130, me dirías, es cara, pero bueno, la tomo. Porque de alguna manera era 10% mensual. Y en la Argentina hubo tasas del 10% mensual. Sí. No estoy diciendo una locura. Sí. Ahora, ¿qué la pasa tasa de si yo te fijo digo llegó a 140 en noviembre del año pasado? 11%, exacto. Sí. Pero ¿qué pasa si yo te digo que vos ganaste el 100% en dólares? Porque el índice Merval medido en dólares subió 100%. Entonces, cuando nosotros decíamos hay que recuperar los $1.000 el índice Merval, todos veían como una utopía. Por supuesto que las fuerzas del cielo tienen acaparadas las fuerzas del mercado. Uh-huh. No solamente por los participantes que tienen sí, que conocen mucho del mercado, como algunos amigos que yo tengo, que están ahí adentro, sino porque ese índice Merval lo que están marcando es una expectativa futuro. ¿Cómo se mueve hoy el Merval? Por política. Los logros políticos son festejados por el Merval. Uh-huh. El acuerdo con Brasil fue festejado por el Merval. Sí, claro. Los 2 vetos presidenciales fueron festejados por el Merval. Ahora, lo festeja el Merval, lo festeja quien pueda invertir. Y ahí está la gran disociación de un mercado que le da la espalda a una sociedad que no la está pasando tan bien. Por eso digo, si hablamos de la economía financiera, ¿cómo te voy a refutar que subió 100% en dólares? Es fáctico. Y que en algún momento valía 1.700 en épocas 2018, con un dólar que fue escalando a último momento entre los 14 y los 60 u 80, porque fines del 2019 el dólar MEP valía 80 pesos. 80. Sí. Y vos dividís lo que valen las acciones por el tipo de cambio, claro, valía $1.700, hoy vale casi $2.000 el índice Merval.